tarde, ¿cómo le va? Vamos a saludar ahora a Marcelo Selagovsky, él es abogado de estafas informáticas. Hola Marcelo, ¿cómo ¿Cómo, le va? ¿Cómo cómo está? le va? Muy buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, vamos a hablar de phishing, ¿sí? Contanos primero bien de qué se trata el phishing, ¿qué es? Bueno, el phishing es justamente el ardido engaño, es decir, una estafa, pero que se hace a través de los medios electrónicos. Es decir, es un delito que tiene por objeto el vaciamiento de las cuentas de las personas en las entidades financieras o los bancos, ¿no? ¿Cómo se provoca el engaño o cómo se produce? A través de diferentes métodos. Puede ser a través del cuento del tío o esto ha ido evolucionando a través del phishing. Es decir, el objeto de los ciberdelincuentes a través del phishing es obtener sus claves para producir el vaciamiento de sus cuentas en los bancos, dicho en términos sencillos, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, Marcelo, y con esta situación, ¿qué posición toman los bancos? Bueno, los bancos, esto empezó, recordemos, conjuntamente con la pandemia, cuando el 100% de las operaciones bancarias se empezaron a hacer de manera electrónica. La posición abroquelada que tomaron al inicio los bancos fue una posición altamente confrontativa. Es decir, cuando a usted le habían vaciado la cuenta, le habían tomado créditos y le habían sacado adelanto de haberes, iba al banco desesperado, le pedían que hiciera la denuncia penal, concurría con la denuncia penal y sin embargo, pese a eso, le decían que era toda su culpa, que usted había entregado las claves y que debía afrontar las pérdidas y además hacerse cargo del pago de los créditos. A partir de ahí, nosotros comenzamos a trabajar hace 4 años con esto y la jurisprudencia, sobre todo aquí en el Departamento Judicial de La Plata, fue cambiando en un giro muy positivo en protección de la víctima, del usuario o del consumidor, mejor dicho. Comenzaron los bancos o los jueces por obligar a los bancos a considerarse dentro de la ley de defensa del consumidor, la 24240, para inmediatamente dictar medidas cautelares que les impidiera a los bancos el cobro de los créditos tomados por los ciberdelincuentes. Todo esto se basó en un concepto muy claro, en el hecho de que las entidades bancarias no verificaban de un modo fehaciente la identidad del solicitante del crédito en clara violación de las comunicaciones del BCRA. Entonces, el BCRA, el 1 de julio del año 2021, dictó la resolución 7319. Pese a eso, muchos de los bancos, tanto públicos como privados, es el día de hoy que siguen insistiendo en, digamos, ante el primer reclamo del cliente, que él es el responsable. La jurisprudencia ha dado un vuelco muy importante, yo lo digo con orgullo, aquí los jueces de La Plata fueron los que han cambiado los criterios que ya están siendo seguidos en todo el país, por los cuales hay un concepto muy claro, que se lo voy a resumir así. Los bancos, en virtud de que todas las operaciones se hacen de manera electrónica, han ganado millones de millones. Entonces, el fiscal de Cámara, Alejandro Marchet, lo dice muy claro con una frase que dice que aquel que genera, que obtiene el beneficio de la actividad riesgosa, debe hacerse cargo de los riesgos que esa actividad genera. Totalmente, Eh, claro. entonces, los sucesivos fallos de la Cámara han ido enriqueciéndose. La Corte ha confirmado esos fallos. Cuando digo que la Corte ha confirmado, en realidad la Corte no confirma, sino que lo que ha hecho es rechazar los recursos de inaplicabilidad de ley y extraordinarios planteados en su mayoría por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y el doctor Agustín Jankovich, que yo le diría que de los 9 camaristas que tenemos aquí en La Plata, junto con la doctora Larumbe, son los que más han profundizado este tema, dice una cosa muy clara, que el hecho de que la víctima haya entregado voluntariamente las
claves, no exime la responsabilidad de los bancos. ¿Por qué? Porque en eso consiste justamente el ardido engaño. Claro. Entonces, y agrega, el hecho, dice Jankovic, que los bancos cumplan con las medidas dispuestas por el BCRA no es suficiente desde el punto de vista de la seguridad, porque los bancos incumplen el deber de seguridad. ¿Por qué? Porque el deber de seguridad que incumplen es el deber de seguridad general. Es decir, los bancos al día de la fecha, después de 4 años de este flagelo que son las ciberestafas, que podríamos hablar horas porque los ciberdelincuentes se perfeccionan día a día y ya hace mucho tiempo que dejaron de lado el cuento del tío, Claro. sino que entran directamente a Sí, su muy computadora y roban sofisticados. cifras Claro, aparte de millonarias. formas sofisticadas y cada vez más, ¿no? Van, como vos decís, van siendo cada vez más, Pero más sí, digamos, hábiles y más mire, sofisticados sus métodos. Sí, si usted me preguntara, por ejemplo, cómo se soluciona el problema del phishing, esto es muy sencillo. a ver. Aquí los bancos lamentablemente han hecho un análisis del costo-beneficio, es decir, yo le diría que a la justicia llega a menos del 0,5% de los damnificados por phishing. ¿Por qué? Porque los costos que tiene acceder a la justicia, al mismo tiempo los abogados en general son reacios a tomar este tipo de procesos, porque en su mayoría tardan como mínimo entre 2 y 3 años, Ja, pero lo cierto es que a aquellos que han accedido a la justicia les va bien. Pero ¿qué pasa? El artículo 52 bis de la ley 24240 prevé los daños punitivos. ¿Qué es el punitivo? Es una multa que le puede imponer al juez para que, en este caso, las entidades bancarias modifiquen su conducta. Pero como acceden muy pocos a la justicia, es el sí, día de hoy que las multas que pagan los bancos son absolutamente insignificantes frente a lo que significa hacer una inversión para claro. actualizar los sistemas de seguridad. Entonces, en virtud de esa cuenta costo-beneficio, los bancos prefieren pagar los pocos juicios que lleva adelante Selagogi, que si bien para mí son muchos, porque son centenares, para los bancos son monedas, porque Claro. luego de litigar 3 años, por ejemplo, yo consigo que le anulen el crédito, que le devuelvan el dinero que le han robado los ciberdelincuentes Pero con tasa activa 3 años, y que le impongan punitivos. Pero 3 años, Perdón. Marcelo, claro. Es como que ya antes de empezar uno Claro. dice, peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque es mucho tiempo. Y bueno, pero esos son los tiempos judiciales y le diría que Sí, son claro. los tiempos récord. Ahora Sí, bien, también tiene las excepciones, ¿no? Aquí la doctora Tanco en La Plata, por ejemplo, tenemos, no quiero decir nada, tenemos 24 jueces civiles, pero la doctora Tanco es destacable, tiene un juzgado extraordinario y usted en 6 meses obtiene una sentencia. Pero la prueba hay que producirla también, porque usted necesita de una pericia informática que acredite que oh. las IP de donde se hicieron las maniobras están geolocalizadas, por ejemplo, en Córdoba. Bueno, Entonces, sí, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sí, perdón, termina. con esto Sí, termino. sí, sí, sí. Volviendo al tema de los punitivos, hasta que los jueces no apliquen multas millonarias, los bancos no van a cambiar la Claro, conducta. Por ejemplo, hasta ahora los punitivos más grandes que yo he logrado que se impongan, y aclaro que el crédito era muy chico, era de 200.000 pesos, pero los punitivos más grandes son de 1.000.000 de pesos. Es decir, ¿qué significa para el banco $1.000? Nada. Estoy esperando que tengo juicios muy importantes de 45.000, $50.000 que le han robado a mis clientes, a ver cuáles van a ser los punitivos. Cuando los punitivos sean claro. 20 millones de pesos, entonces sí, los bancos van a decir, preferimos hacer las inversiones necesarias, ¿no? Bien, y nosotros como consumidores, cuando hacemos este tipo damos este tipo de pasos, ¿sí? Hacemos este tipo de modificaciones o de cosas así con claves. ¿Qué prevenciones, qué medidas de prevención podemos tomar para no caer en estas cosas?
Bueno, esto, digamos, hubo tres etapas muy bien marcadas, ¿no? Yo la denomino la etapa rústica, que es la etapa cuando lo llama el Fisher y le hace todo un cuento muy bien armado, ¿no? Esa etapa ya fue muy superada, eso, la recomendación que doy siempre muy rápidamente, digo, usted no vaya a creer en este país que nadie le va a llamar para ofrecerle dinero, Ni ni para de que ganó regalarle un premio, nada. ni claro, Salió ni sorteador, que, claro. bueno, entonces, además como los tipos inventan tantos versos todos los días, por ejemplo, el verso ese que hacen de Mercado Pago, de Mercado Libre, de que, uy, te quería comprar, no sé, el colchón viejo que vendías y te deposité de más, la gente ya no puede caer en eso, ¿no? O cuando le roban los WhatsApp, también, que eso pasa, y Sí, resulta que le roban el WhatsApp y le empiezan a pedir dinero a todos sus contactos. sí. Jamás, jamás, jamás girar dinero sin antes agarrar el teléfono en serio y llamar al amigo, que va a ver que cuando usted lo llama le dice, uy, me olvidé de decirte que me robaron el WhatsApp ayer. Entonces, Claro. la etapa burda ya pasó. Ahora bien, después viene la etapa del farming. ¿Qué es la etapa del farming? La etapa del farming es cuando usted está trabajando en su máquina con el home banking, se le abre una ventana, le dicen que se le traba el home banking, que renueve las claves o que, por ejemplo, se va a comunicar en ese momento un operador del banco. Y lo llama efectivamente, pero ¿quién lo está llamando? Un Claro, ciberdelincuente. Es decir, claro. hay que estar muy alerta cuando con el tema malwares, con el tema troyanos, y jamás, cuando si a usted se le traba una sesión, le diría, de home banking, es preferible pagar los impuestos con intereses al día siguiente que apurarse a las 9 de la noche a entrar a llamar a teléfonos desesperados, de esos teléfonos que salen por internet, o Sí, el mismo teléfono que le aparece en la pantalla, porque pueden darse dos situaciones. Puede darse un empleado infiel, como tengo muchos casos, que un empleado infiel del call center de los bancos, ¿no? O puede darse que se ha metido un ciberdelincuente a su máquina a claro. través de un troyano, que están siempre alertas. Y finalmente está el caso contra el cual no podemos hacer nada, que eso realmente es lamentable y eso solo depende de las inversiones de los bancos. Cuando usted entra a su cuenta y sin saber cómo, le han desaparecido miles de dólares, los han vendido a precio oficial y ha habido 50 transferencias a otras Mm, cuentas. Esto es una cosa muy común, lamentablemente, que ajá. solo va a tener solución cuando los bancos hagan las inversiones necesarias, ¿no? Bien. Bien, Marcelo, seguimos la próxima. Interesantísimo este tema y además como